Estimados alumnos de nutrición, en esta ocasión les voy a presentar el tema de ciclo de Krebs. Este tema es un tema muy importante, muy interesante, pero además es un tema un poco complejo. Para esto voy a requerir que pongan muchísima atención a esta presentación. Sí, ya saben, debo de recordarles que cuentan con mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta o sugerencia que a ustedes les surja durante este video. De igual forma, en la parte de abajo de este video podrán encontrar un espacio en donde pueden ustedes incorporar sus dudas o preguntas y yo a la brevedad posible les voy a contestar. Bueno, como sabemos, en la fisiología celular de los organismos van a ocurrir un sinnúmero de reacciones químicas. Dentro de estas reacciones químicas tenemos las reacciones catabólicas y anabólicas. Sí, entonces en conjunto van a constituir lo que llamamos metabolismo celular. Dentro de estas reacciones se incluye la síntesis de nuevas moléculas, sí, o de nuevos intermediarios metabólicos, o incluso la síntesis de nuevos compuestos químicos que nos van a aportar energía, como por ejemplo el ATP. Para esto, el ciclo de Krebs se va a constituir de 9 reacciones compartimentalizadas en la matriz mitocondrial, las cuales van a ser llevadas a cabo por 8 enzimas. En las primeras 4 reacciones van a ocurrir 2 descarboxilaciones oxidativas, con lo cual se van a perder los carbonos de la acetilcoenzima A y se va a formar un compuesto activado que es el succinilcoenzima A. Y las últimas 4 reacciones van a permitir la regeneración del oxalacetato, que hace posible que el proceso se reinicie. Por eso es que este conjunto de reacciones metabólicas se denomina ciclo, ¿sí? Porque va a haber una pérdida o una modificación de la estructura de la acetilcoenzima A para formar succinilcoenzima A. Y posteriormente ese succinilcoenzima A se va a regenerar en oxalacetato, lo cual va a generar que este proceso se lleve a cabo n cantidad de veces. Primero, hay que ver cuál es el origen de la molécula de importancia que es el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se genera por la descarboxilación del piruvato. ¿Sí? Recordemos que el piruvato se genera, como vimos en la clase pasada, se genera en la glucólisis. También se puede generar el acetilcoenzima A por la beta oxidación de los ácidos grasos y también a partir de algunos aminoácidos cetogénicos, como por ejemplo la leucina, lisina, fenilalanina, tirosina, isoleucina, entre otros. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo? Ya dijimos que lo que es el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial, mientras que la glucólisis, como recordarán en la clase pasada, se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Y entonces, por todo en su totalidad, este conjunto de reacciones, tanto la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, van a generar un total de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Como recordarán, la glucosa, cuando entra a la célula, hay generación de 2 moléculas netas de ATP y la formación del piruvato mediante lo que es la glucólisis. Posteriormente, el piruvato va a tener la capacidad de ingresar a la parte interna de la mitocondria, en donde el primer paso es la conversión de piruvato a acetilcoenzima. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso? Mediante una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Lo que va a hacer prácticamente es perder, ¿sí?, el grupo carboxilo, ¿sí?, y lo va a acoplar a una molécula que se llama coenzima A sintetasa, algo así, no recuerdo muy bien. Y al final vemos como el NAD, va a transferir la molécula de H y se va a convertir en NADH. Y al final,
A partir del piruvato se va a generar lo que llamamos acetilcoenzima A, ¿sí? Y esa acetilcoenzima A va a entrar a lo que llamamos el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, entre otros nombres. Ahora, el primer paso es la síntesis del citrato. Para esto, el acetilcoenzima A más el oxalacetato, que como recordarán es el producto metabólico final del ciclo de Krebs, en conjunto con la citrato sintasa, ¿sí? Lo que va a hacer es generar un nuevo intermediario que se llama citrato, ¿sí? Posteriormente, ese citrato, mediante una conitasa, lo que va a hacer es quitarle una molécula de agua. Como se puede ver en esta imagen, rosa es el hidrógeno y el grupo hidroxilo. Entonces el citrato se convierte en cisaconitato, que es un intermediario metabólico. Mediante una conitasa, lo que va a hacer es agregarle otra molécula de agua. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, las moléculas, tanto de hidrógeno como del grupo hidroxilo, están invertidas en como lo vimos anteriormente, ¿sí? Ahora, el producto final de esta reacción se va a llamar isocitrato. Ahora, este isocitrato, mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, lo que va a hacer es quitar los dos hidrógenos y los va a agregar a una molécula que se llama NADPH, ¿sí? Y posteriormente ese isocitrato, ¿sí?, se va a formar el alfa-acetoluterato más dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se genera a partir del grupo carboxilo que estaba en el carbono 2, ¿sí? Y el alfa-acetoluterato lo que va a hacer posteriormente es que una alfa-acetoluterato, ¿sí?, deshidrogenasa, lo que va a hacer es quitarle este grupo carboxilo, el cual se va a convertir al final en dióxido de carbono y succinilcoenzima A, ¿sí? Y al final ese succinilcoenzima A lo que va a hacer es, mediante una succinilcoenzima A sintetasa, ¿sí?, lo que va a hacer es que va a perder el grupo coenzima A, ¿sí? Y al final este compuesto se va a convertir en succinato. Sin embargo, como podemos ver, aquí hay la generación de guanosindifosfato más una molécula de fosfato inorgánico, el cual se convierte en GTP. Ese GTP es importante porque a partir de se va a llevar a cabo la síntesis del ATP. Entonces vemos cómo a partir de reacciones metabólicas en el ciclo de Krebs se puede sintetizar ATP. Posteriormente, ese succinato, mediante una succinato deshidrogenasa, lo que va a hacer es perder dos moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Para esto, el FAD va a ser la proteína transportadora de electrones a la cual se le van a unir. Entonces, al finalizar, el FAD se va a convertir en FADH2. Entonces, el succinato al final se va a convertir en fumarato. Y entonces, este fumarato, a su vez, mediante una fumarasa, lo que va a hacer es agregar una molécula de agua, ¿sí? Y entonces, vamos a ver que esto se convierte en L-malato. Y después, el L-malato, mediante una malato deshidrogenasa, lo que va a hacer es perder los hidrógenos, ¿sí?, mediante el NAD como una proteína transportadora. Entonces el malato se convierte en oxalacetato, que como recordarán es la misma molécula que se une con el acetilcoenzima A para generar el succinato. Entonces vamos a ver cómo el acetilcoenzima A, ¿sí?, más el oxalacetato va a generar citrato. Posteriormente se genera el cisaconitato, el isocitrato, ¿sí?, el alfa-acetoluterato, el succinilcoenzima A, el succinato, fumarato, malato
y oxalacetato. Sí, entonces vemos cómo todo esto va en un franco ciclo, en donde vemos cómo moléculas transportadoras de iones como el NADH, FADH, sí van a estar capturando los hidrógenos que se van liberando en cada una de esas reacciones. También es importante que veamos que se genera GTP para la formación de ATP, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo el ciclo de Krebs va a poder permitir la síntesis de nuevas moléculas? Por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de Krebs, ¿sí? Donde vemos el citrato, el alfa-acetolutarato, succinilcoenzima A, malato y oxalacetato. Cada uno de estos intermediarios metabólicos nos va a permitir la síntesis de nuevas moléculas. Por ejemplo, el citrato nos va a permitir la síntesis de ácidos grasos y esteroles, ¿sí? Mientras que el alfa-acetoglutarato nos va a permitir sintetizar un aminoácido que es el glutamato y también generar, por ejemplo, algunas bases purínicas o la síntesis de nuevos aminoácidos como arginina, prolina y glutamina. Mientras que el succinilcoenzima A nos va a generar la síntesis de nuevas moléculas como las porfirinas y el grupo hemo, las cuales las vamos a encontrar principalmente en la sangre. ¿Sí? Entonces, a partir también del malato se puede sintetizar piruvato y viceversa. A partir del piruvato se puede sintetizar malato mediante la enzima málica. Y al final tenemos el oxalacetato. Este oxalacetato puede tener tres rutas diferentes. La primera es que a partir de esta molécula se pueden generar nuevos aminoácidos como el aspartato, la asparagina o incluso la síntesis de nuevas bases pirimídicas. También vamos a ver que a partir de esta molécula se va a poder sintetizar fosfonilpiruvato para la síntesis de serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptofano, que son aminoácidos muy importantes para el funcionamiento celular. Sin embargo, también tenemos la síntesis que a partir de este fosfonilpiruvato se puede sintetizar mediante reacciones anabólicas la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. Y además, a partir del fosfonilpiruvato también se puede sintetizar oxalacetato. Esto significa que todo eso es una reacción tanto catabólica como anabólica, donde vemos cómo hay destrucción de esos compuestos o incluso la síntesis de nuevas moléculas complejas a partir de este tipo de intermediarios. También podemos ver que como a partir de piruvato directamente se puede generar oxalacetato mediante la piruvato descarboxilasa. Entonces prácticamente, como podemos ver, aquí es tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs va a ser la columna vertebral del metabolismo, debido que, por ejemplo, a partir de una molécula se puede generar la síntesis de nuevos ácidos grasos y se puede generar la síntesis de nuevos aminoácidos para la generación de nuevas proteínas, o incluso se puede generar a partir de una glucosa otras moléculas de glucosa, ¿sí? Y eso se concuerda con lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, también a partir de los intermediarios metabólicos se pueden generar proteínas que son importantes como la hemoglobina, ¿sí? O incluso la síntesis de DNA, ya que a partir de los aminoácidos que se sintetizan se pueden sintetizar bases purínicas y pirimidínicas. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, a partir del oxalacetato se va a poder sintetizar glucosa y también se van a poder sintetizar tanto aminoácidos entre otras moléculas. Incluso el acetilcoenzima A puede generar acetoacetato, lo que genera los cuerpos cetónicos que son importantes en el metabolismo del músculo principalmente. Y bueno, aquí hacemos una integración metabólica en donde vemos cómo a partir de la glicólisis se pueden generar moléculas como la acetilcoenzima A, y lo cual ingresa automáticamente hacia el ciclo de Krebs. Sin embargo, también este ciclo de Krebs puede entrar a partir de lo que es la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? En el cual a partir de los lípidos pueden generar la síntesis de acetilcoenzima A y posteriormente generar el ciclo de Krebs para generar ATP
o incluso la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces vemos cómo, por ejemplo, a partir del citrato también, que es un intermediario, se puede generar la síntesis de colesterol y ácidos grasos. También podemos ver cómo existen, por ejemplo, la síntesis de aminoácidos, algunas porfirinas, oxidación de aminoácidos, entre otros intermediarios metabólicos. O incluso se pueden sintetizar nuevos aminoácidos, o incluso pueden generar procesos como la gluconeogénesis, que es la generación de glucosa a partir del glucógeno. Bueno, en conclusión, tenemos que se generan 12 moléculas, por cada molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs, se van a generar 12 moléculas de ATP. ¿Sí? Y entonces, aquí es donde vemos cuál es la importancia de este proceso metabólico dentro de la obtención de energía en las células. Sin embargo, también existen otros componentes que pueden funcionar de manera importante dentro de lo que es el ciclo de Krebs. Para eso son las vitaminas, como la riboflavina. En este caso, a partir de la riboflavina nos va a generar la síntesis de lo que llamamos transportadores de electrones como el FAD, ¿sí? Y entonces esto va a generar la síntesis de unas moléculas de FAD y por lo tanto un balance digamos de electrones dentro del ciclo de Krebs. Y a partir de la niacina también se pueden sintetizar otras moléculas importantes como las NAD, que son coenzimas para la síntesis, y mejor dicho, para la regulación, de lo que es la liberación de los electrones durante este ciclo de Krebs. Y la tiamina va a ser importante, ¿por qué? Porque a partir de este compuesto se va a generar el difosfato de tiamina, que es una enzima que es importante para la descarboxilación de la alfa-acetilbutarato deshidrogenasa. Y además el ácido pantoténico es un cofactor que va a estar adherido a los residuos acilo del acetilcoenzima A o succinilcoenzima A. Espero que les haya agradado ese tema. Es muy importante y es muy complejo, pero sin embargo es importante que también lean por su parte acerca de este proceso metabólico. Por mi parte es todo y quedo de ustedes. Les envío un saludo y que tengan un excelente día.